Hola a todos, mi nombre es David Uyarra y me gustaría poder compartir con vosotros una historia de éxito de cómo un hombre con una visión y con el apoyo de las herramientas tecnológicas a su alcance consiguió crear de la nada una firma de auditoría y además ayudar por el camino a muchas otras firmas y despachos de reducida dimensión a seguir el camino de la digitalización de los procesos de auditoría y el cumplimiento de las normas de control de calidad. La firma se llama Audinfor SL y su fundador fue Esteban Uyarra, que lamentablemente nos dejó a finales de 2020. Esteban Uyarra, socio fundador, viene de las firmas multinacionales Arthur Andersen y PricewaterhouseCoopers y decide crear su propio despacho. ¿Cuántos se animaron a hacerlo desde entonces? Seguro que muchos de los que me estáis escuchando habéis pensado en ello o ya lo habéis hecho. Era una decisión difícil, pero Esteban tenía una visión clara. Informática y auditoría no solo son compatibles, sino que además se complementan. Para él, el camino hacia la digitalización empezaba ahí. Y aunque el término no existía aún, su concepción como eliminación de tareas repetitivas y eliminación de errores humanos ya estaba ahí. Bueno, de momento, lo que ya teníamos era el Lotus 1, 2, 3. Hasta este momento los departamentos de informática IT o TI, como se llaman ahora, solo existían en las Big Four. Por ello decide aplicar el mismo concepto a una firma pequeña. Contrata a 2 informáticos para desarrollar una aplicación a medida y con la idea de ser utilizada solo por Audinfor. Descubre que a otros compañeros de la profesión les gusta la idea y decide empaquetarla y crear una solución integrada. Pensándolo bien, esto puede ayudar al desarrollo e innovación continuados, creando una masa crítica de usuarios que al final pagan por un producto. Ya se ha conseguido automatizar la creación de sumarias, el presupuesto de auditoría, la conciliación y la circularización. Pero como decía mi abuela, los tiempos avanzan, que es una barbaridad, y hay que estar atentos a cómo los avances tecnológicos pueden ayudarnos a mejorar los procesos de auditoría y de gestión del despacho. A mediados de los 90, Microsoft tiene una visión de que haya un PC en cada casa. Cuando dice cada casa es en cada despacho. Los ordenadores se abaratan y se utilizan en los pequeños despachos de auditoría. Ya, digamos, están en todas partes. El sistema MS2 da paso al sistema operativo Windows, mucho más intuitivo y fácil de usar. Excel es el rey. Lotus no puede seguirle y Excel 95 dispone ahora de la herramienta definitiva. Es el fin de las hojas amarillas. Vienen ya las tablas dinámicas. En Audinfor se contrata más programadores y se desarrolla Gesia, un software de auditoría que aún sigue siendo utilizado por un gran número de firmas y despachos de auditoría. Este aumento en la eficiencia del proceso de auditoría permite a Audinfor tener ya una plantilla de 12 personas, entre administración, auditores e informáticos. Los avances tecnológicos nos permiten hacer más cosas en menos tiempo, pero no hay que olvidar que los últimos años han sido abrumadores en cuanto a cambios normativos, muchos cambios normativos en el sector de la auditoría. Las NIAs y la norma de control de calidad, por poner un ejemplo, ¿no? Estaba claro que no se podía hacer un manual de calidad en un simple Word. Así que lo que hicimos fue crear un sistema que, dividido en los diferentes requerimientos de la norma de control de calidad, nos permitiera incorporar procedimientos, plantillas y organizar los registros de calidad de la firma. Uno de los retos de todo manual de calidad es que las diferentes versiones de los documentos queden claras para que los miembros de la firma sepan qué plantilla utilizar y cuál es la fecha de la última versión. Porque copiar y pegar documentos usados en la campaña del año anterior es un método rápido, pero no es un método fiable, y podemos encontrarnos con que estamos usando, por ejemplo, un modelo de carta propuesta que no recoge la normativa actual. Así que con esta herramienta, pues Audinfor pudo certificarse primero en ISO 9001 y luego en la norma de control de calidad NIC 1, con la empresa de certificación SGS, y fue la primera de España en hacerlo. En estos últimos años hemos experimentado un proceso de concentración en todo el sector de auditoría. Es como el juego de las sillas. Si cuando para la música los pequeños despachos no nos hemos asociado, parece que nos vamos a quedar fuera. Por eso, un grupo de auditores distribuidos por todo el territorio nos agrupamos en una asociación denominada ForAudit, y cuyo objetivo es el soporte técnico y la formación continua de sus miembros. Agrupados a través del uso de, en este caso, la aplicación Gesia, pues nos planteamos un problema. ¿Cómo nos íbamos a comunicar? Diferentes despachos, diferentes sitios,
redes diferentes. Bueno, la solución ha sido mediante dos herramientas. Por un lado, creamos un foro tipo Facebook a través de la plataforma Makeanet, que nos permitía la comunicación, el chat, el envío de ficheros, plantear dudas, realizar consultas técnicas, etc. Por otro lado, para compartir documentación técnica, archivos, cursos, etc., pues se ha creado una plataforma documental mediante SharePoint. Entonces, cada miembro puede aportar el último curso al que ha asistido, la documentación técnica que quiera, modelos de informes, modelos de cuestionarios, vídeos o cualquier cosa de interés para el grupo. Ya llegamos al año 2019 y la firma Audites entró en el capital de la sociedad Audinfor. Y finalmente se integró en el grupo Impulsia, que tiene despachos en Madrid, Córdoba, Sevilla, Bilbao y está en continua expansión. En todo proceso de integración siempre se da el mismo problema. Las herramientas de gestión del despacho son diferentes en unos y en otros. Y claro, hay que unificar la información. En nuestro caso, utilizábamos diferentes herramientas para la contabilidad, para la facturación, otra para el control de horas. Sin embargo, los nuevos socios querían ver toda esa información y poder consultarla de una forma consolidada, junto con el resto de datos de sus sociedades. Y la solución fue pues mantener las herramientas, pero consolidar la información a través de Power BI mediante cuadros de mando. En un mismo panel de información se puede disponer de un montón de datos. Se puede disponer de, por ejemplo, los KPIs o indicadores claves del despacho. Estos KPIs se deciden mediante un análisis estratégico que tiene en cuenta los procesos clave del negocio y que se miden para poder mejorar la eficiencia de los mismos. Por ejemplo, la evolución de la facturación global, cómo ha ido por las diferentes áreas de negocio, el porcentaje de cargabilidad de las horas del equipo, cuántas horas de los auditores van a trabajos facturables y cuántas a trabajos para la propia firma. ¿Cumplimos los presupuestos en horas y tarifa? Si el cumplimiento es de más del 100%, se supone que se registran más horas en los trabajos que las presupuestadas. ¿Quizás una área de mejora? Claro. Otro indicador importante sin duda son las horas de formación. Dice que cuando formas el equipo es posible que se te marche en la competencia. Pero peor es no formarles, y que se queden. Y se pueden añadir tantos indicadores como se deseen. Por ejemplo, otro puede ser el de cuántos son los días de compilación de los encargos, cuál es la media. ¿Vale? Otro problema añadido era también la diferencia entre los sistemas contables. Todos sabemos que por dentro todas las bases de datos de contabilidad tienen los mismos elementos básicos. Un diario, un plan de cuentas, una estructura de balance, IP&G, quizás una contabilidad analítica. Bueno, el reto en este caso fue poder acceder a la base de datos de nuestro programa. El proveedor es Diamacon y vincular los datos con Power BI. Esto no habría sido posible sin la colaboración del proveedor. En nuestra experiencia nos estamos encontrando cada vez con menos reticencias en los proveedores de programas de gestión para dejar al usuario acceder a sus datos. Pero aún quedan algunos irreductibles. A partir de ahí pudimos construir pues todo un flujo de consultas para poder llegar desde una cuenta de balance hasta el propio detalle del apunte. ¿Vale? Es todo muy sencillo. ¿Vale? Se podría incluso trabajarlo más hasta llegar hasta la propia factura, en PDF, etc. ¿De acuerdo? Otro tema es el control de horas. A partir de determinado tamaño de despacho, hablamos de 3, 4, 5 personas, el control de horas invertidas en los trabajos es el único modo de distinguir a aquellos trabajos rentables de aquellos trabajos que no lo son. Además, esa sensación de que a veces sobreauditamos tiene en este caso una base objetiva sobre la que detectar en qué área estamos invirtiendo horas, sin que a veces esas áreas estén reflejadas en la matriz de riesgos como potenciales fuentes de incorrección material. Otro uso interesante de estos datos es la evaluación objetiva del desempeño de nuestros colaboradores, cuando con el informe de horas por trabajo en la mano y en una reunión,
Les preguntamos qué problemas han encontrado en cada trabajo y por qué no se ha podido cumplir el presupuesto de este año. La aplicación que usamos es ForTiming y dispone de una API que permite conectar los datos con Power BI en tiempo real e integrar esos datos con el resto de cuadros de mando de gestión. ¿De acuerdo? Y podemos tener pues, información como la que estamos viendo. Toda estructura se ha podido hacer mediante el uso de la aplicación Power BI Desktop, que es gratuita, y la contratación del servicio Power BI, que son unos 10 euros al mes. Tanto para el desarrollador como para los socios que consumen la información. Como no controlábamos este tema, lo que hubo que contratar es un servicio de consultoría que se encargó de organizar la arquitectura necesaria y que además formó al personal interno para que sea capaz de mantenerlo al día y actualizarlo adecuadamente. Se conectaron los diferentes orígenes de datos: contabilidad, facturación, control de horas, las nóminas. Se trataron los datos y se incorporaron a Power BI mediante data flows o datasets, así se denominan. Para que los datos se actualizaran al menos una vez al día, se configuró lo que se llama un gateway de Power BI, que lo que hace es acceder a los datos de la organización de forma segura y los mantiene actualizados. Y además se diseñó un sistema de informes y cuadros de mando para que los socios pudieran consultarlos tanto desde la web como incluso desde el teléfono móvil. Hablando ya de los procesos de auditoría propiamente dichos, uno de los más complicados y que tienen solfa la mayor parte de los despachos es el proceso de compilación de los trabajos. Desde el año 2019 disponemos de todo el proceso de documentación de auditoría automatizado, desde la planificación hasta la compilación en formato de archivo digital con su código de huella digital. Hace años esto podría ser un hito. En estos momentos es obligatorio para cumplir con el reglamento de auditoría. Toda la documentación deberá compilarse en formato archivo electrónico, con las debidas medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. No podrá considerarse que constituye evidencia del trabajo de auditoría realizado la documentación e información no incluida en el archivo compilado. Además, en ningún caso, según el reglamento, podrá modificarse el archivo con posterioridad a la fecha del informe de auditoría. Una vez compilado el archivo, en el caso de hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría o de hechos anteriores a dicha fecha, donde sea necesario incluir documentación adicional, el auditor deberá disponer de políticas y procedimientos que permitan generar, a partir del archivo compilado, un archivo complementario en el que deberá quedar documentado quién autoriza el cambio en el archivo complementario, los motivos y fecha del cambio, así como la documentación modificada con el objeto de que cualquier tercero pueda realizar un adecuado seguimiento de las modificaciones, citado textualmente del reglamento. Bueno, pero ¿cómo hacemos todo esto? Bueno, en primer lugar, antes de compilar, hay que hacer un chequeo para comprobar que la auditoría está cerrada y que no nos dejamos nada. Luego, hay que seleccionar aquellas carpetas correspondientes a la documentación necesaria, según el artículo 69 del reglamento, para efectivamente no dejarnos nada, pero tampoco incluir información que no sea relevante para el ejercicio auditado. Bueno, y con esto ya estaríamos listos para crear el fichero en formato electrónico. Cuando termine el proceso, dispondremos de 3 ficheros. Un archivo digital conteniendo toda la auditoría. Uno solo, formato electrónico, y contiene toda la auditoría. Además, un certificado que puede ser imprimido para que lo firme el auditor responsable del encargo y que dará fe de que la compilación se ha realizado en fecha y con los días efectivamente transcurridos desde la fecha de emisión del informe. Y luego además un fichero conteniendo, digamos, la huella digital. La huella digital no es más que una cadena de caracteres que se obtiene mediante un algoritmo que además es libre, se puede obtener desde varios sitios en Internet y digamos que servirá como prueba para certificar que no ha habido alteraciones en el fichero. Viene a ser como el ADN del archivo electrónico. Si este archivo electrónico se abriera y se volviera a compilar, este ADN, por tanto este número, esta huella digital cambiaría.
Otro ejemplo de digitalización de los procesos de auditoría que se ha llevado a cabo en Audinfor es la incorporación de la automatización del proceso de realización de pruebas de muestreo, tanto para pruebas de cumplimiento como para pruebas sustantivas, muestreo de la unidad monetaria, la propia selección de terceros e incluso pruebas de doble propósito. Según la NIA 530, la clave para documentar un procedimiento de muestreo estadístico es identificar la confianza y el riesgo de muestreo, así como dejar adecuadamente documentada la prueba y la evaluación de los resultados. Vale. Esto antes se realizaba con hojas de cálculo, pero aunque los resultados podían ser similares, las evidencias justificativas no eran todo lo completas que necesitábamos. Además, tardábamos bastante más tiempo en obtenerlas. Ahora esto ha cambiado y utilizamos la aplicación denominada Force Sampling. Bien, el proceso de auditoría, ¿vale? Lo que serían las herramientas, llamamos las herramientas de Analytics. Si en el año 95 la revolución en el despacho fue a través del uso e implantación general de las tablas dinámicas en todo el proceso de auditoría, desde el año 2015 hemos incorporado las herramientas de Excel para Business Intelligence, que también se llama BI. A alguno igual le suena más. Estas herramientas son Power Query para importar los datos contables, es un ETL, Extract, Transform and Load, transformarlos, estos datos, eliminar ese bad data que se llama, y dejarlos preparados para el análisis. Y a partir de ahí, una vez que los datos están en su punto, vamos a decir, está el Power Pivot o modelo de datos, que nos ha servido para mejorar nuestras tablas dinámicas de análisis. Aquí digamos que se superan varios límites y uno de ellos es que ahora los auditores pueden hacer tablas dinámicas sobre más de una tabla de datos y que además ya el límite de Excel ya no es 1.000.000 de filas, sino que es mucho mayor. ¿De acuerdo? De hecho, no sé si habéis intentado alguna vez hacer una tabla comparando datos presupuestados y datos reales mediante tablas dinámicas. Bueno, pues que sepáis que con este método, mediante Power Pivot, ahora ya se puede. Bueno, y otro proceso también que pedía a gritos la digitalización era el tratamiento de las notas de gastos. Desde que se fundó Audinfor, las notas de viaje se rellenaban mediante una plantilla Excel que había que imprimir y a la que había que adjuntar con justificantes de gastos. Había que adjuntar los justificantes de gastos mediante un clip o mediante una grapa, ¿vale? Y bueno, estas hojas se han venido almacenando en carpetas AZ pues hasta el año 2015. A partir de esa fecha implementamos el módulo de notas de gastos de la aplicación ForTiming y ahora ya no se imprime ni un solo papel. Cada autor lo que hace es rellenar sus propias notas de gasto, sube los justificantes desde la cámara del móvil, en el mismo aeropuerto, si está ahí esperando después del viaje, o desde su portátil cuando llega a la oficina. Envía la nota para que un supervisor la valide, el socio la autorice y finalmente pues reciba el importe de la nota correspondiente, descontando el anticipo, etc. Todos los justificantes se guardan en la nube y pueden ser imprimidos cuando se necesitan, pero ya digamos esas carpetas AZ desaparecen. Espero que este caso os sirva para llevar a vuestro despacho al siguiente nivel. Muchas gracias a todos por vuestra atención.